Un amigo de la casa, don Richard Méndez, gran conocedor de la MLS, lo digo porque come el MLS, una liga que, como la mexicana, para nosotros en Panamá, nos es muy complicado, porque cuando prendimos el televisor para ver ya sea ESPN o Fox, veíamos era el fútbol argentino. Entonces luego hicieron un cambio ahí, no sé quién de los dueños, cambió el switch de Conosur hacia México y nos metieron en la Liga Mexicana por la Argentina y ahora se quiere que la MLS sea un producto consumible en Panamá, cosa que ha costado bastante. Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al Marcador. Nosotros acá en Panamá, en este programa, en Tigo Sport, en el Marcador, estamos en shock porque Gareca dijo, Perú le falta infraestructuras, y se ha quedado en el tiempo, y allá en Perú esto ha sido prácticamente como si hubiese pisoteado la bandera. Yo no veo, Richard, usted creo que es un chin mayor que nosotros acá en el Marcador, de que Perú haya hecho una gran Copa del Mundo en el 86, 90, 94, 98, 2002, 2006. No, Perú apareció en el mapa del Mundial con Ricardo Gareca. ¿Quién más que él para dar una crítica sobre el fútbol peruano? Un gusto como siempre, la verdad encantado de acompañarles en el Marcador. A ver, yo me formé y crecí dentro del fútbol sudamericano y entiendo perfectamente lo que dice Gareca. Incluso, como bien lo dices, se me cae la cédula al suelo, pero sí, soy unos cuantos años mayores que ustedes y pude ver a Perú jugando una Copa del Mundo, la del 82 en España. Pero algo es cierto, Perú se quedó atrás como se quedó atrás casi toda Sudamérica. La última vez que en Perú hubo obras grandes de infraestructura deportiva, por ejemplo, fue cuando se prepararon para ser anfitriones de la Copa América del 2004. Perú se le fueron dos generaciones grandísimas de excelentes futbolistas precisamente por disputas políticas en algún momento del Instituto Regional de Deporte contra la Federación Peruana, y eso aparte terminó ocasionando una serie de dificultades en una selección que terminaba en los últimos puestos de la eliminatoria teniendo un plantel que pintaba para clasificarse al Mundial. Wow. Chepe. Richard, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo ves el tema en cuanto al contexto de lo que quiere decir Gareca? Dice realidades, dice autocrítica, quizá también ese tema de la opinión que puede tener un míster que tiene toda la experiencia en este país, pero ¿cómo para ti queda la lectura de todo lo que él dice, lo que menciona y sobre todo la posibilidad de él de llegar a Ecuador? Bueno, tiene las declaraciones de Gareca, no está descubriendo el agua tibia, es algo que todos sabemos de Sudamérica. El tema es que uno se acostumbra a que en Sudamérica las selecciones puedan clasificarse eventualmente a una Copa del Mundo, se conforma con que los equipos puedan tener cierta relevancia en torneos continentales como la Copa Libertadores de América, pero la realidad que dice Gareca la conocen en Perú. En Perú no entiendo cómo puede haber alguien que se sorprenda. No es algo contra el gentilicio, es un llamado de atención a la estructura de los clubes profesionales, es un llamado de atención a la propia federación. El fútbol no se puede organizar con la pirámide invertida, la punta no debe estar abajo, la base es la que tiene que ser amplia para poder llevar todo eso hacia arriba, a donde va a estar las selecciones que son las que al final van a representar al país. No es solamente la realidad de Perú, ojo, esta es la realidad que se replica en casi toda Sudamérica. Esas estructuras de pronto en algún momento en Perú existieron, pero se fueron deteriorando porque no se modernizaron. Esas estructuras existieron en Chile, hoy en día se han ido deteriorando, existieron en Paraguay y se han deteriorado, no existían en Venezuela, Colombia se han deteriorado, y digamos quienes mantienen ese trabajo de estructuras de divisiones menores, de seguimiento de futbolistas y de talento, son Brasil y Argentina, y la realidad es que Brasil y Argentina son los que siempre dominan el fútbol en Sudamérica. Entonces no son declaraciones las de Gareca que haya que sacar de contexto, que haya que rasgarse las vestiduras. Creo que la realidad es no solamente el mensaje para Perú, el mensaje de Gareca creo que hay que entenderlo para todos en el vecindario de Sudamérica, y cuando digo todos me refiero a los que no son ni Brasil ni Argentina, a empezar a trabajar de una manera distinta, a modernizar sus categorías menores, a modernizar la forma de promover el talento para poder llegar a una primera división y a modernizarse, obviamente, para poder llevar adelante el proyecto de una selección. Eso quizá en Ecuador no está a la altura de lo descuidado que pueda estar en Perú, pero Ecuador tiene una ventaja sobre muchos en Sudamérica. La localía con la que cuenta Ecuador, disputar partidos en Quito, en la altura de Quito, bien sea en el Atahualpa o en el Casablanca, que son las dos sedes naturales en la capital ecuatoriana,
son sedes que le facilitan y mucho el trabajo para ir a una Copa del Mundo. Ecuador tiene un poco más de estructura en fútbol infantil. Bueno, tan solo basta con echar un vistazo. Ecuador acaba de clasificarse a la Copa del Mundo Sub-20 y ya venían de ser el suramericano anterior campeones de la categoría juvenil. Eso no está sucediendo con Perú en este momento. No sucede con Argentina, no sucede con otras selecciones. Entonces creo que hay algo que se está haciendo bien y que a Gareca obviamente le tiene que llamar la atención. Puede ser un lindo reto para él en lo profesional dirigir una selección que en los últimos tiempos, muchachos, se ha convertido en un abonado a la Copa del Mundo prácticamente. Don Richard Méndez, un placer saludarlo y conocerle por este medio. Le saluda Johnny Apolayo. Voy a ir un poco más profundo. Cuando hablamos, o cuando habló legalmente el Tigre Gareca con este consejo, con esta explicación de formación que también usted acá enmarca, los jugadores, usted que ha estado en las transmisiones del fútbol de la MLS y también de Europa, los jugadores de Perú ciertamente han avanzado, o esto que mencionaba Gareca en la entrevista acá con nosotros hace eco cuando ellos llegan a grandes ligas. Porque si revisamos, no hay tantos peruanos en la élite del fútbol mundial. Entonces, podríamos decir que cuando hacemos una investigación cualitativa o cuantitativa del tema, nos damos cuenta de que la realidad de Perú es más bien muy bien expresada por Gareca más que por querer ofenderlos. Has mencionado un punto que es clave, Johnny, con respecto a esto, en generaciones anteriores, por eso yo me refería a que a Perú, por el tema organizativo y por el tema hasta político, entre lo que era el Instituto Regional de Deportes y la Federación, pues no se lograba sacar adelante un trabajo que debía darse. Hay que recordar que en aquel momento a Perú se le fueron 2 eliminatorias donde perdiste jugadores como Pizarro, Paolo Guerrero, la Foquita Jefferson Farfán, es decir, jugadores sobrados de recorrido en Europa, incluso algunos de ellos históricos en el viejo continente, y que no pudieron llegar a la Copa del Mundo en su momento. Hoy en día con una generación que sí cuenta con talento, base de algunos que otros jugadores en Europa, pero no quizás al nivel de un Paolo Guerrero, no quizás al nivel de un Pizarro, pues sí lograron llegar a una Copa del Mundo en medio de las múltiples dificultades que hay dentro de lo que es la formación del talento, la formación y el seguimiento al talento en Perú. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el talento alcanza con una buena conducción técnica, con alguna buena preparación emocional, el trabajo mental y obviamente el trabajo físico, te pueden permitir que logres momentos como el de regresar a una Copa del Mundo después de tantos años, después de que habían estado en la Copa del Mundo de España. Te permite esos momentos, pero no va a tener base sólida para sostenerse. Es la diferencia que podemos encontrar con otras selecciones. No es descubrir el agua tibia, las palabras de Gareca. Y ojo, lo asumo, yo soy sudamericano, yo no soy peruano, yo soy venezolano, pero asumo las palabras del Tigre como un mensaje para todos en la región. Y es así como hay que verlo. Y es una realidad lo que sucede no solo en Perú, en casi toda Sudamérica. ¿Qué tal, Richard? Te saluda Cristian, un placer hablar contigo. Ahora que mencionas el tema de la nacionalidad y de Venezuela, Venezuela que también es un país que le ha costado muchísimo en la eliminatoria sudamericana y que incluso no ha alcanzado su primer mundial. Ahora con la llegada de Pekerman, ¿cómo ves la llegada de Pekerman a la selección vinotinto? Quizás pueda alcanzar ese primer mundial tan anhelado ahora que va a haber quizás más cupos para el próximo mundial. Yo creo que el próximo mundial, a ver, la misma esperanza que tiene Venezuela de clasificar la tiene Perú, la tiene Bolivia, la tiene Paraguay, que son de los que se quedaron por fuera, al igual que Chile. Entonces yo sigo viendo la misma competencia. ¿Dónde yo veo el problema? Tú puedes tener un gran técnico como Pekerman. Está súper recontraprobado la capacidad que tiene Pekerman de manejar grupos. El tema es que tiene que contar con una estructura que respalde el trabajo y el proyecto de Pekerman. Yo espero que eso se desarrolle en Venezuela en los próximos meses, pero no es fácil, no es fácil. A ver, Venezuela viene de jugar el Suramericano Sub-20, dirigidos por Colochini, que es persona de confianza que coloca a Pekerman a dirigir a Venezuela. Venezuela queda fuera del torneo 6 años después que Venezuela fue subcampeona del mundo en la categoría juvenil. Entonces, ¿qué es lo que estás entendiendo? Bueno, es que hubo un retroceso. Hubo un retroceso cuando la selección marcó 6 goles
y de los 6 goles, 4 fueron de penal, y uno de ellos fue de un rebote de un rival. O sea, es decir, de 6 goles, uno solo fue jugada construida. Cuando vas a hacer un repaso del trabajo técnico, te das cuenta que Coloccini nunca había dirigido un equipo. Entonces está aprendiendo a dirigir con una selección sub-20. Hay que tratar de dar confianza a los procesos, ciertamente, pero hay que tratar de dar confianza con solidez de las estructuras. Yo creo que hoy el campeonato venezolano sufre de lo que denunciaba Gareca, que sucede en Perú, exactamente lo mismo. No hay seguimiento de las categorías menores de la manera correcta, no hay planes para el desarrollo adecuado del futbolista, y es tan así que en 2017 Venezuela fue subcampeona del mundo en la categoría sub-20, perdiendo la final contra Inglaterra por 1-0, y hoy en día, si comparas los que fueron figuras de aquella selección de Venezuela con las figuras de otros jugadores que estuvieron en aquel torneo, y me refiero al partido que ocupó Venezuela con Uruguay, por ejemplo. En aquel torneo, Venezuela terminó teniendo como figura a Adalberto Peñaranda. La figura de Uruguay terminó siendo Fede Valverde. ¿Dónde está hoy Fede Valverde? En el Real Madrid. ¿Dónde está Adalberto Peñaranda? En el Boavista de Portugal, y no ha podido ser ni siquiera inscrito. Un jugador que venía siendo la figura del Mundial, donde Venezuela se destacó y era su gran jugador, hoy en día está por debajo varios peldaños de Fede Valverde. Es la diferencia de los procesos. Tú puedes tener una generación muy talentosa, pero si no le das seguimiento de manera adecuada y correcto, se te pierde una generación. Esa es la diferencia con aquel Uruguay que perdió con Venezuela en el Mundial, pero sus jugadores lograron calar, sus jugadores siguieron creciendo. Ronald Araujo, Fede Valverde, es decir, hay diferencias, ¿no?, en cuanto al trabajo de las categorías menores. Así es. Richard, te saluda Raúl Ochoa. ¿Cómo sería o qué piensas del nuevo formato de la Real Copa América, que ahora se va a juntar con los países de Centroamérica y de la parte norte, con el desarrollo que le puede dar a esta región? Porque siempre se ha jugado los 10 países de Sudamérica, más no se ha tomado en cuenta las otras zonas. Fíjate, me hace recordar una conversación que tuve con Nicolás Leos hace muchos años allá en Luque, en Paraguay, y hablábamos justamente de eso. Él en aquel momento me decía que el deseo del directorio de CONMEBOL era lograr unir en competiciones a la CONCACAF y CONMEBOL, que siguen como confederaciones independientes, pero unirlos en competencia. Eso implicaba Copa Libertadores de América, Copa América, obviamente del lado de CONMEBOL. Está, digamos, el deseo, el apetito de contar con el dinero que te traen las federaciones de México y de Estados Unidos, porque a nivel de patrocinio son muy fuertes. Si eso lo juntas con el dinero que son capaces de generar Argentina y Brasil, estamos hablando de muchísimo dinero. El interés de CONMEBOL realmente es ese. ¿Cuál es el interés de CONCACAF? Crecer. Que Panamá no se quede como aquella selección que clasificó a la Copa del Mundo de Rusia en el 2018 y quede como un hecho aislado e icónico en la historia de Panamá. No, que Panamá se desarrolle y pueda seguir asistiendo con cierta frecuencia a la Copa del Mundo. Y que selecciones como Guatemala logren llegar por primera vez a una Copa del Mundo. ¿Cómo lo logras? Encerrado en algo como CONCACAF, donde compites con 10, 12 países que son del mismo nivel tuyo y otros 2 que están muy por encima. La idea es encontrar roce internacional, y de las competiciones de Copa América, por ejemplo, o de poder tener equipos de CONCACAF representando a la región en Copa Libertadores de América, pues puedes conseguir eso, puedes conseguir el roce, puedes mostrar a tus jugadores que pueden ser vistos de una manera distinta. No es lo mismo para los scouts de los equipos en Europa echar un vistazo a lo que ocurre en Copa Oro o echárselo a la Copa América. Es una realidad. Copa América tiene un prestigio que hoy en día no tiene CONCACAF en la Copa Oro. Entonces es la necesidad de unirse para CONCACAF, para poder crecer, para poder desarrollarse. A mí me encanta la idea, porque en principio yo soy de los que creció sintiendo que América va de Estados Unidos hasta Argentina y no es 3 Américas diferentes. Te comiste a Canadá. El centro y la del sur. Richard, te comiste a Canadá. De Canadá. Me comí a Canadá. Sí, te la comiste Bueno, toda. Canadá fue grande ahora, pero yo no creo que Canadá sea grande todo el tiempo. Sí, no, y Canadá tiene una gran selección. Es que no se puede llamar Copa América, Richard, y lo sabes. No se puede llamar Copa América jugando los 10 equipos que ellos mismos se inscribieron,
porque chifiaron a Guyana Francesa, que es territorio sudamericano, Trinidad y Tobago, que está en la placa tectónica sudamericana, Aruba, Curazao, y le tiran todos estos llamados muertos a CONCACAF. O sea, yo siento que debe haber una unificación o una regulación, como ahora Rusia, ¿no? Veamos, Rusia ahora va a jugar en Asia, porque tiene territorio 50%, 60% asiático, y dices, ven acá, si UEFA me sanciona, voy a Asia, y va a jugar en Asia, como lo hizo Australia. O sea, ¿por qué Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, islas que están en territorio sudamericano, por qué jueguen con CONCACAF? O sea, ¿cuál aquí es la trampa? ¿Por qué estos 10 grandes de Conmebol no dicen, ven acá, Guyana Francesa es territorio mío, Guyana también, Surinam también es territorio sudamericano? ¿Por qué hay una burguesía que dice, somos 10, jugamos la Copa América, jugamos la eliminatoria y el resto de los mortales juegan con CONCACAF? A mí me parece que desde ahí arranca mal. Ojo, está mal orientado, y te explico por qué. Los primeros interesados deberían ser los 10 de Conmebol en que todo sea una sola confederación, juntando a la UNCAF, juntando a las islas caribeñas, todo aquello. Deberíamos ser una sola confederación, y te explico porque es un músculo importantísimo a nivel político frente a FIFA, tener una sola confederación que vaya desde Estados Unidos hasta Argentina y que incluya todas esas pequeñas naciones e islas del Caribe y de Centroamérica, y que se convierta en un músculo que tenga casi tantos votos como tiene UEFA, que después a la hora de negociar con algunos dirigentes de la Confederación Africana o Asiática, puedes ganarle muchas decisiones inherentes a las Copas del Mundo y a las normativas del fútbol a nivel mundial, se las puedes ganar a UEFA. Es un tema hasta político que creo Conmebol no se había dado cuenta y ahora como que empieza a empujar hacia allá. CONCACAF tiene muchos más votos y más socios que Conmebol. Conmebol es un barrio pequeño, son solamente 10 vecinos. Si se juntan con los que están en CONCACAF y si se hiciera una sola confederación, el músculo político sería algo importantísimo. Y sí te digo que negociando situaciones y momentos con los votos de África o de Asia, te digo que haces temblar a los europeos, pero rápidamente a la hora de tomar decisiones en FIFA. Richard, para finalizar, y te agradezco que estés con nosotros acá en el marcador de Tigo Sport Panamá, ¿es Lionel Scaloni el mejor técnico del mundo? ¿Es el campeón del mundo, el mejor en todo? No, pero ¿por qué te ríes? ¿Pero por qué te ríes? A ver, es que yo no me puedo quedar con un técnico solamente porque sí, ganó la Copa América y ganó el Mundial. Y la finalísima también. Y la final, bueno, sí, la finalísima, que es algo un solo partido contra Italia. Pero le dio un baile a Italia, ¿no? Le ganó a Italia. Exactamente. Sí. Pero yo soy de los que piensa que para probar un técnico, al igual que probar un jugador, no basta con solamente las fotografías recientes. Las fotografías recientes de Lionel Scaloni, sí, ciertamente tienes una Argentina enchufada, donde tienes al mejor jugador del mundo del momento. O sea, tienes muchas cosas a tu favor. Tienes cosas a favor como haber superado momentos gracias a un penal señalado en un partido de Copa del Mundo, ganar una Copa América como se gana con el gol de Fideo Di María, aunque Argentina pateó esa sola vez al arco y se pasó todo el partido defendiéndose de los pelotazos de los brasileños. Creo que para considerar el mejor técnico del mundo hay que probarlo en varios escenarios con varios equipos. Por eso yo puedo pensar, pero ¿a quién más quieres que le gane, no? Le dio un baile a Polonia, le ganó bien a México. Pero es que con ese equipo le jugó bien a Arabia Saudita y perdió. Panamá le daba un baile a Polonia también. Con ese equipo de Polonia, yo creo que Panamá tenía para darle un baile. Porque ese equipo de Polonia creo que no le metía miedo a nadie. La verdad es que para yo decirte quién creo yo que sea el mejor técnico del mundo, bueno, yo te tendría que decir, tiene que ser alguien que se ha probado en todos los espacios. Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Guardiola, son técnicos que se han probado en varios escenarios y en su momento sin tener al mejor jugador del mundo. Entonces creo que eso también es un aval. ¿Es importante lo que ha hecho Scaloni? Sí, por supuesto que es muy importante, pero creo que a Scaloni todavía le falta para crecer. Scaloni sí tiene un acierto importante de lo que quizás ningún técnico argentino se dio cuenta en su momento. A Lionel Messi no había que reconstruirle el escenario del Barcelona, porque todos los técnicos que llegaban a la selección de Argentina querían poner a Lionel Messi como, te lo voy a poner este ejemplo sencillo, un oso polar. Tú llevas un oso polar a un zoológico en Ciudad de Panamá y tú le tienes que ambientar el frío, lo tienes que meter dentro de un camión cava
con temperaturas bajo cero y ponerle un témpano de hielo para que él esté a gusto. Bueno, algo así trataban todos los técnicos que tuvo Argentina, Sabella, el Tata Martino, todos los que dirigieron a Lionel Messi, trataron de reconstruir al Barcelona en la selección de Argentina sin tener jugadores del Barcelona. Entonces se equivocaban y las cosas salían mal. Esta vez fue diferente. Scaloni lo que sí tuvo fue la chispa de darse cuenta que a Lionel Messi había que tratarlo como uno más en Argentina y restarle asignaciones, ponerlo a jugar un poquito más por fuera, tener jugadores que le dieran más respaldo y no un equipo que jugara para él, que es lo que sucedía en el Barcelona y en donde se equivocaron todos los técnicos argentinos que dirigieron a Lionel Messi antes de Lionel Scaloni. Bueno, Richard, gracias por estar con nosotros. Te iba a preguntar que en base a esta respuesta, para ti tampoco Argentina es la mejor selección del mundo. En la actualidad sí, en la actualidad sí. Entonces Scaloni no es el mejor técnico del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? No, para Me mí, estoy mareando. Es que para mí... Acabo de almorzar, cuéntame. ¿Argentina es la mejor selección del mundo? Sí. ¿Scaloni es el mejor técnico del mundo? No. ¿Por qué? Bueno, si me hubieses preguntado cuál es el mejor equipo del mundo, yo no te voy a decir Argentina, porque ya me englobas a los clubes. La mejor selección del mundo, exacto, la mejor selección. ¿Es Scaloni el mejor técnico de selección del mundo? Tal vez sí. ¿Pero es el mejor técnico del mundo? No, porque yo creo que Jürgen Klopp es mejor que él, por ejemplo. Ok. Gracias, Richard. Un abrazo. Aquí hay mucha comunidad venezolana que está viendo el marcador, que sigue tu carrera en ESPN. ¿Ya tienes, qué, 15 años en ESPN? 17 casi ya. Casi la pego, ¿ah? Casi la pego. Bueno, nos juguemos la lotería si la pegan, ¿eh? Sí, no, yo dije 15, tiré para atrás. ¿Cuándo fue la primera vez que te escuché? Richard, gracias por estar con nosotros acá. Un mensaje especial. ¿Tienes algún familiar en Panamá, algún amigo, algún pana, como decimos nosotros y también ustedes? Bueno, para empezar, yo me la llevo muy bien con ustedes, los canaleros, de toda la vida. Siempre, todas las veces que fui a Panamá, me trataron como en mi casa. Tengo familia en Panamá, tengo sobrinos en Panamá, tengo hermanos viviendo en Panamá, nacidos en Panamá, mis sobrinos, por cierto. Tengo grandes amigos. Un abrazo grande a todos los panameños, porque de verdad es uno de los lugares que siempre me encanta ir y espero volver pronto. ¿Cuál es tu restaurante favorito de Panamá? Te voy a comprometer. A ver si es verdad no, que vienes. Si tú vas a invitar el que tú quieras. No, pero a ver si no me estás cuenteando. El que tú quieras. A ver si no me estás cuenteando. Ronnie, me gusta aquel, siempre voy a ese. A ver, cuéntame, ¿dónde te llevan tus familiares? No sé, tú me dices, ¿qué me vas a invitar a comer? ¿Carne en vara? ¿Qué me vas a invitar a comer? No arrugues, ¿eh? No arrugues ahora. No, yo te invito donde tú quieras, pero quería preguntarte si es verdad que vienes a Panamá, si tienes un restaurante favorito. Claro que sí voy. A ver, con ESPN hasta antes de la pandemia iba por lo menos una vez cada 2 años. Hacíamos la preventa del canal, hacíamos la preventa de la Copa del Mundo. La última vez que fui fue previo al Mundial de Rusia. Así que yo iba con frecuencia a Panamá, casi siempre me quedaba incluso en el Intercontinental frente al lugar este donde dan las conferencias. ¿Cómo se llama? Se fue el nombre. Atlapa, Figali. Exacto, ahí. Con frecuencia iba por lo menos cada 2 años a Panamá. Por eso te digo, tengo familia allá en Panamá. Okay. Familia panameña, ojo. Tengo familia panameña. Méndez con Z, al final. Méndez con Z, sí señor. Con la Z del zorro. Gracias, Richard. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién gana la MLS? ¿Quién gana la MLS esta temporada? ¿Cuál es tu equipo? Mira, yo lo que pasa es que a los equipos que le voy se tienen que vestir de amarillo y negro. Entonces el Columbus Crew, porque yo soy fanático del Táchira en Venezuela. Todos los equipos que se vistan de amarillo y negro. Y eso incluye... Dortmund. A ver, al Borussia Dortmund, por ejemplo. Me gusta el Dortmund por los colores. Peñarol también. Peñarol, Dortmund. ¿Cuál otro? Peñarol, exactamente. CAI. Aquí le Y me tendría que ir al imagino que CAI, es ¿no? fácil igual. Si tú eres CAI, fanático del CAI o del Tauro, ¿es así? Sí, busca la... Tauro es la Juventus, es la réplica de la camisa de la Juve. Exacto, tú eres fanático de la Juventus. Sí, total. Gracias, Richard. Un abrazo. Un abrazo, Richard Abrazo, Méndez. muchachos. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bien, Richard Méndez con nosotros hablando de todo lo que ha sido la repercusión de esta locura de... Yo no pensé que iba a ser tanto las declaraciones de Ricardo Gareca acá en el marcador en Perú, pero sí se prendió, como decimos en buen panameño, Chechenia, ¿no? La pausa, la segunda pausa y continuamos con más del marcador.